movimiento que es la plataforma de la pastoral juvenil, una de las plataformas de la pastoral juvenil de la Compañía de Jesús en Venezuela. El padre Robert Jensi, el padre Robert Rodríguez, está pues encargado desde hace ya casi más de 3 años o 3 años aproximadamente de lo que es el movimiento juvenil Huellas. El padre tiene formación, el padre Robert tiene, bueno, su formación en el área de filosofía, con toda la temática de educación, mención filosofía, y pues obviamente pues hizo sus estudios de teología en la Facultad de Belo Horizonte en Brasil, ha desarrollado pues también todo de trabajo. Y no ves nada. No, sí, pero esto lo está poniendo. Agradezco que mantengamos apagados los micrófonos para que podamos escucharnos. Decía que el padre Robert pues también ha desarrollado pues todo un área de investigación y trabajo a través de la maestría que ha hecho en el área psicosocial, ¿sí? En la Universidad Central de Venezuela, y en donde actualmente también es profesor. Y bueno, le pedimos esta mañana que pues, nos acompañara con esta presentación de participación y protagonismo en los jóvenes hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias, padre Robert, por acompañarnos esta mañana. Y bueno, nada, agradecido enormemente por este apoyo que está dando a este diplomado virtual en pastoral juvenil. ¿No? Entonces le damos la palabra al padre Robert. Recordamos nuevamente entonces pues mantener los micrófonos en silencio. Ya luego cuando haya el proceso de participación, Ani de alguna forma pues informará la manera como lo hacemos, o sea, colocamos el micrófono, la cámara para que nos veamos y luego lo volvemos a parar. La idea para de esa forma podamos mejorar pues nuestra conexión a internet. Bueno, vamos entonces a darle la palabra al padre Robert y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana entonces. Buenos días a todos, gracias Alejandro por la invitación y la oportunidad de compartir mis reflexiones con este equipo de gente buena que se encarga de la misión juvenil. Como dije inicialmente, lo que voy a compartir con ustedes son reflexiones abiertas, pensamientos que he ido elaborando a partir de la experiencia en Huellas y de la escucha de los jóvenes y de algunos textos e investigaciones que leí y de la investigación que hice para la maestría. Entonces se trata como de pensamientos abiertos, no verdades absolutas que voy a entregar en torno al juvenil, sino pensamientos abiertos que intentan dialogar con ustedes y con sus experiencias. Lo primero que me gustaría colocar es la postura a través de la cual me aproximo a los jóvenes. Es la postura del enfoque vocacional y del enfoque de derechos. Es decir, yo observo a los jóvenes y me aproximo a ellos y me relaciono con ellos, asumiendo a los jóvenes como personas que están buscando su lugar en el mundo, pero en tanto personas están amparados por un marco de derechos y de deberes. Y eso es lo que nos pide el enfoque de derechos, que ante nosotros tenemos ciudadanos que están sujetos al marco constitucional de su país y a los derechos humanos universales si el país se ha suscrito a ellos. Y en tanto jóvenes vocacionales, como iglesia, los asumimos como personas que están buscando en el discernimiento y en el acompañamiento vocacional su proyecto de vida. A partir de esa primera premisa, los jóvenes en la Constitución Bolivariana de Venezuela están considerados como ciudadanos, pero esa capacidad de ciudadanos de los jóvenes es una capacidad limitada, porque en tanto que son sujetos en desarrollo y en evolución, sus capacidades ciudadanas se van a ir desarrollando en la medida en que van creciendo, ¿sí? Por ejemplo, por eso es que los jóvenes empiezan a elegir
y a participar en elecciones a partir de los 18 años, según nuestra Constitución, porque se supone que desde los 15 hasta los 18 van a ir desarrollando esa conciencia abstracta para generar juicios y tomar posturas. Entonces, a eso se refiere la Constitución con lo de capacidades limitadas. Entonces, frente a nosotros siempre tenemos ciudadanos que están buscando un acompañamiento que les permita desarrollar sus capacidades ciudadanas. Dentro de ese marco de capacidades ciudadanas, los jóvenes están amparados por la Constitución, por la LOBNA y por la Ley de Juventud en cuanto a su participación. La Constitución en el artículo 78 afirma que los jóvenes tienen derecho a expresar y a participar en las cuestiones de la vida pública. Ese artículo de la Constitución de la Constitución Bolivariana de la República se traduce luego en la LOBNA, se traduce luego en la Ley de Juventud del 2009, la LOBNA del 2007, y es lo que se convierte en el fundamento de la institucionalidad que ampara a los jóvenes. Ministerio para el Poder Popular de la Juventud, los institutos de la juventud, las políticas públicas que se desarrollan en el país en torno a la juventud. Entonces, nosotros trabajamos para promover la participación dentro de un marco de derechos y dentro de un marco de deberes, ¿sí? Porque la participación es un deber y también es un derecho para los jóvenes. Es decir, la participación es una dádiva que nosotros otorgamos a los jóvenes con los cuales nos encontramos, sino la participación es un bien adquirido, es una garantía constitucional adquirida de los jóvenes por estar circunscritos al marco constitucional de Venezuela. Eso me parece sumamente importante que lo tengamos claro. Avanzando en esta reflexión, la participación juvenil comienza en el tiempo de ocio y en el tiempo libre. Ese es el momento cuando el joven desarrolla sus diferentes acciones, ¿sí? Porque en el tiempo restante está que se comprometido con cuestiones de educación, con cuestiones laborales, con cuestiones de corte, también puede ser de corte de emprendimiento y trabajo. Como lo vieron ayer con el padre Aguirre, el tiempo libre, el tiempo de ocio del joven es nuestro momento clave para nosotros provocarlos a la participación. Cuando yo esté hablando de participación, ustedes pueden entender que se trata de las acciones individuales o colectivas que desarrollan los jóvenes para satisfacer necesidades, para satisfacer expectativas, para resolver problemas y lograr objetivos comunes. En esta presentación yo me enfocaré fundamentalmente en la participación colectiva, en tanto que ustedes son agentes pastorales de agrupaciones juveniles eclesiales. Entonces, mi reflexión se enfocará en ese contexto. Si ustedes van observando las estadísticas de la ENJUVE, la medición que hizo el Ministerio Popular en el 2014, también lo hizo la Universidad Católica en el 2013, lo hizo la CEPAL, que es la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe, observen que el tiempo libre de los jóvenes fundamentalmente se gasta en asuntos de casa, en atender asuntos de casa. El tiempo libre de los jóvenes está en su mayor proporción gastado en actividades que tienen que ver con el espacio privado, con su espacio íntimo. Y las actividades que tienen que ver con espacio público son las que tienen menor proporción. De nuestro interés, participación social en un 1%, meditar y reflexionar en un 2%, participar en fiestas comunitarias 1%. Observen que los porcentajes son muy bajos, los porcentajes de participación en el espacio público. Ustedes podríamos ver esto a partir de diferentes razones. Hay razones de corte económico. Hay jóvenes que están trabajando en sus casas y ayudan con los negocios familiares. Hay jóvenes que no tienen plata para salir al encuentro ni a la pachanga comunitaria, ni a participar en el grupo Pelícano, etc. Pero también hay situaciones contextuales. En un país violento y en el que las víctimas y victimarios son principalmente jóvenes,
los padres toman la decisión de incentivar a sus hijos a que pasen la mayor cantidad del tiempo en casa, porque es el espacio mucho más seguro para los jóvenes. Entonces, de acuerdo a eso, al joven se le incentiva desde casa y desde la familia a estar en familia, a invertir su tiempo libre en la familia, y eso lo restringe al espacio privado. Ahora observen que cuando los jóvenes participan, también se trata de gestionar las tensiones. ¿A qué me refiero? Cuando el joven sale a la calle, al espacio público para participar, como lo vieron ayer con el padre Aguirre, es para consumo cultural, ¿sí? Es para participar en actividades recreativas, para participar en actividades deportivas y algunas de corte altruista, pues como la participación social. Pero en un país como el nuestro, con tanta hostilidad contextual, en una región como la nuestra, América Latina y el Caribe, con tantas situaciones de desigualdad, el joven busca superar las tensiones, el estrés que tiene a través de actividades placenteras, de una participación placentera. Por eso cuando se han hecho las mediciones en torno a la participación de jóvenes en agrupaciones, las participaciones tienden en porcentaje alto en cuestiones de recreación, en cuestiones culturales, en cuestiones deportivas, y muy bajas en cuestiones políticas y en cuestiones de organizaciones religiosas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el joven ya ha estado sujeto mucho tiempo a situaciones de mucha tensión y de mucho estrés en esta región, y lo que busca es catarsis, drenar esas tensiones a través de actividades placenteras, de excursionismo, activismo mucho más recreativo y todo eso. Cuando los jóvenes se asocian a alguna agrupación, como ustedes bien saben, están buscando satisfacer alguna necesidad, alguna expectativa, algún interés. En el fondo, desde una perspectiva psicosocial, lo que están intentando es conseguir un espacio de relaciones sociales en el que puedan construir su identidad, en el que puedan responder a la gran pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi tendencia? ¿Cuál es mi orientación? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde voy? Porque esas preguntas, las respuestas a esas preguntas no salen de la mismidad del joven, sino que salen desde las relaciones que él tiene con los demás. Busca también crecer en autoestima, porque en los espacios de las agrupaciones, los jóvenes muestran su talento, muestran su belleza, muestran sus capacidades, muestran lo que tienen, y lo van escuchando también en retroalimentación por la gente que los acompaña. Y eso tiene que ver con el crecimiento de la autoestima. Pero también los jóvenes buscan espacios de protección, porque a veces los ambientes de las casas no son tan seguros como quisieran. A veces en la casa está el papá agresor, a veces en la casa está la mamá agresora, a veces en la casa está el hermano agresor, a veces en la casa está la situación estresante, y el joven sale de la casa para conseguir un espacio mucho más seguro fuera. Entonces, nuestras agrupaciones juveniles lo que ofrecen es eso: espacios seguros, espacios de buenas relaciones, espacios de autoestima y espacios de construcción de la identidad. Pero también nuestros espacios y nuestras agrupaciones son la oportunidad que tienen los jóvenes para reposicionarse en la vida. Al finalizar de esta presentación, explicaré con mucho más detalle este concepto. Quisiera chequear que me están escuchando bien, o que como oriental no estoy hablando tan rápido. Si pueden hacerlo ver por el chat. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Robert. Ok, entonces continúo. Siguiendo con esta presentación, ¿por qué los jóvenes participan? ¿Qué hace que los jóvenes participan? ¿Cuáles son los ámbitos constitucionales en los cuales los jóvenes están invitados a participar? La primera que me gustaría hacer referencia en torno a la participación política. El joven venezolano participa a nivel político, es fundamentalmente movido por su insatisfacción política. Entonces, por eso es que las protestas tienen un porcentaje elevado. La rabia, la insatisfacción, el remordimiento,
hace que el joven salga a la calle a expresar su postura. En cuanto a las elecciones, los jóvenes participan en un 48.3%, pero observen que la mayor medición están en los jóvenes que tienen entre 24 y 29 años. Y el menor porcentaje está en los jóvenes que hacen su primer voto. Entonces, a las agrupaciones que tienen dentro de sus intereses institucionales y promover el primer voto es todo un desafío, porque los porcentajes son en un 18%. ¿Sí? Y eso es un porcentaje muy bajo. Es muy bajo que apenas un 18% de los jóvenes sean los que ejecutan y realizan su primer voto. Esto en Venezuela tiene que ver por varias cuestiones, el asunto de la apertura del registro, pero también tiene que ver con el asunto motivacional, porque en el país el testimonio que dan los líderes políticos, el testimonio que da la situación política, son testimonios que desmovilizan. En estos días hubo en Huellas un evento en torno a formación sociopolítica y los jóvenes asocian política con corrupción. Esa representación social que tienen los jóvenes en torno a la política disminuye los niveles de participación política. Observen que cuando se ha preguntado en torno a la confianza que los jóvenes tienen en torno a los partidos políticos, apenas un 22% confía en los partidos políticos. Para los jóvenes de este momento, en América Latina, el Caribe y también en Venezuela, este es un dato común, los partidos políticos no son el mejor mecanismo para expresar su postura política. Y entonces nos hacemos la gran pregunta, bueno, en unos sistemas democráticos que están fundados, que la participación está fundada especialmente a través de partidos de representación, ¿cómo van a participar los jóvenes si no lo hacen a través de partidos? Y lo que los jóvenes han encontrado son las organizaciones sociales, las ONG, son sus ámbitos, y los grupos eclesiales son los ámbitos donde los jóvenes han encontrado sus lugares para participar. ¿Por qué? Porque son más creíbles. ¿Sí? Para los jóvenes, partidos políticos, liderazgos políticos son poco creíbles. La política le parece complicada. En una encuesta que hace el observatorio de la CEPAL, el CUBELAC, la política les parece a los jóvenes en un 49 punto tanto por ciento le parece complicado, pero otro 37% se siente discriminado. Ahí es un número elevado de jóvenes que sienten que los partidos políticos, los líderes políticos, el quehacer político de su país no lo representa, no lo incluye, no le habla a él. En torno a la participación económica, en un país de desigualdades sociales serias, los emprendimientos juveniles son emprendimientos de subsistencia. Es decir, son cuestiones económicas que desarrollan los jóvenes para resolverse la vida, para intentar afrontar el desempleo, para intentar reubicarse en el mercado productivo, económico y laboral. Un estudio comparativo que lo desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo, comparando los emprendimientos entre jóvenes de América Latina y jóvenes de Europa. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados es que en Europa los emprendimientos son de alto rendimiento, es decir, los jóvenes producen ideas de negocio que desembocan en pequeña y mediana empresa u en otras organizaciones mucho más importantes, mientras que en América Latina los emprendimientos son de subsistencia, como les he dicho, un negocito que se hace para resolverse la crisis, que por pandemia entonces se pone a vender helados, se pone a vender huevos, se pone a bicicletear y entonces eso lo llama un negocio y así. Ese dato es importante porque un quinto de los jóvenes en la medición está dispuesto a emprender. Entonces, para las organizaciones que queremos promover la participación económica, tenemos que intentar cualificar a los jóvenes de la mejor forma posible para que miren hacia el emprendimiento de alto rendimiento. América Latina y el Caribe está caracterizado como una región de emprendimiento, pero eso no significa que nuestros emprendimientos sean emprendimientos de alto rendimiento, porque por las características de nuestras economías, los emprendimientos más bien tienden, tanto en adultos como en jóvenes, hacia la subsistencia. Eso tiene que ver por nuestra falta de cualificación, tiene que ver por la falta de marcos de políticas públicas y de reglamentos que faciliten la participación económica de los jóvenes. Hace unos 5 años aproximadamente,
el gobierno entregó, el Estado entregó una serie de créditos a los jóvenes para que realizaran negocios. Yo conozco un caso de un joven que a partir de ese crédito montó su emprendimiento y su emprendimiento es una empresa de recreación. Ese es el modelo que hay que desarrollar. Esa es la vía. Jóvenes que desarrollen capacidades y competencias en alianza con el Estado, en alianza con el mercado, con el banco, en alianza con empresarios, tengan algún crédito y puedan desarrollar y ser acompañados para desarrollar ideas de negocios de alto rendimiento. En cuanto a la participación social, ¿qué mueve a los jóvenes a la participación social? Motivos personales. ¿Sí? Los jóvenes en cuanto a la participación social son autorreferenciales. ¿Sí? Es para satisfacer necesidades personales, como les he venido diciendo. Ideales de altruismo o influencia de alguna persona importante que lo ha motivado a participar o que se enamoró de la chica que está en el grupo Huellas y entonces participa allí, se vincula y a partir de allí empieza a tener acciones sociales, incidencias en su comunidad. Eso tiene que ver. Los intereses colectivos en un 30% y otros motivos en un 8%, pero observen que priva lo individual. Entonces nosotros tenemos que ofrecer espacios de participación que sean dialógicos en sus necesidades. ¿En qué sentido? Espacios de participación que respondan a necesidades de los jóvenes y espacios de participación que respondan a necesidades comunitarias y a necesidades colectivas. No solamente debemos someter a los jóvenes a campamento, misión, acciones comunitarias en las que queramos resolver asuntos comunitarios, sino que haciendo eso, el joven tenga una serie de experiencias placenteras y de experiencias de aprendizaje que lo capaciten más. Eso según la investigación que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social en el 2013. Pero los datos se mantienen. En cuanto a la participación religiosa, observen lo siguiente. El Pew Research Center hizo una investigación en el 2018 en torno a cuáles son los motivos que hacen que los latinoamericanos, adultos y jóvenes, se asocien a las religiones. Nuestra región sigue siendo una región católica, ¿sí? Pero en decrecimiento, porque hay mucho desplazamiento de creyentes hacia las otras confesiones religiosas y de corte fundamentalmente pentecostal, porque el asunto emotivo, los cultos emotivos, las experiencias emotivas, afectivas, de corte simbólico, son los que están captando la atención de los jóvenes. En cuanto a estos datos de la participación en contextos religiosos, lo que a mí me llamó la atención es que los jóvenes se están vinculando a propuestas religiosas en las cuales tienen mecanismos de solidaridad hacia ellos, ¿sí? Es decir, el grupo, la iglesia, la comunidad de creyentes, no solamente es solidaria con los más necesitados de fuera, sino que también es más solidaria con los necesitados de adentro. Esta experiencia es muchísimo más marcada en los jóvenes venezolanos que están fuera. Los jóvenes venezolanos que son testigos de Jehová y se involucraron y se implicaron con una comunidad de testigos de Jehová en Perú, los jóvenes de la Iglesia Católica que se han implicado con iglesias en Chile, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en una región con altos niveles de desigualdad y de pobreza, la solidaridad es un criterio importante. Y lo otro que me llama la atención de estos datos es la publicidad y el mercadeo, ¿sí? Los jóvenes quieren que los busquen, que los provoquen, que los convoquen a participar, ¿sí? Ya no estamos en ese momento en el que los jóvenes se acercan, sino en el que los jóvenes hay que buscarlos. Entonces, por eso es que en un 58% les parece interesante las estrategias de acercamiento que la iglesia tenga en relación con ellos. Hubo una generación de jóvenes que participaban por cuestiones ideológicas, ¿sí? Por cuestiones ideológicas marxistas, por cuestiones ideológicas neoliberales, etc. Pero hoy en día eso no es así. Hoy en día los jóvenes no participan por cuestiones ideológicas. Hoy los jóvenes participan por cuestiones éticas.
me duele lo que están sufriendo los animalitos en la Amazonia y por eso yo me comprometo, me duele lo que le pasa a la tierra, a la casa común, y por eso yo me comprometo, me duele lo que le pasa al niño de los barrios, a la señora de los barrios. Entonces, a partir de esa experiencia ética es que generan compromiso y participación, pero no por cuestiones ideológicas, no por constructos abstractos es que los jóvenes están desarrollando sus participaciones. Los activadores son la emocionalidad, ¿sí? O la rabia, o la búsqueda de placer, el placer de ayudar y la satisfacción de ayudar. También hay un asunto que desconecta mucho a los jóvenes de la participación, es por lo siguiente. Los jóvenes se preguntan, ¿realmente con mi participación yo logro incidir en algo? ¿Realmente con mi participación yo logro convencer, causar impacto, transformar realidades? Ese es un desactivador. Otro punto importante es que los jóvenes, como nos dice el Papa Francisco, están buscando experiencias, están buscando acontecimientos, ¿sí? Más que contenidos para saber, están buscando experiencias para vivir, experiencias que los toquen internamente y los interpelen. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Eso es lo que Gadamer, un filósofo, llama experiencia hermenéutica. Entonces, cuando el joven hace oración, en esa oración encuentra respuestas a sus preguntas fundamentales o encuentra signos, señales en torno a sus preguntas fundamentales. Esas son las oraciones significativas para los jóvenes. No aquellas que simplemente le transmiten contenidos para que sepa quién es Jesús, para que sepa que son apóstoles, para que sepa quién es la iglesia. No, las sensibilidades juveniles no van por allí en torno a la participación, sino que las sensibilidades van en torno a vivir cuestiones que te dé elementos para responder tus situaciones fundamentales. ¿Sí? A los psicólogos que han estudiado en torno al asunto de la religión, dicen que la religión le aporta a los jóvenes cómo sano lo que tengo. Entonces, el joven a través de la participación religiosa y de las diferentes participaciones logra encontrar elementos para eso. El joven que está en una protesta tiene un insight, tiene una experiencia y dice, mira, yo quiero ser un líder político, yo quiero participar políticamente en las cuestiones públicas del país. En el 2017, con el movimiento estudiantil, esa fue una cantera de vocaciones de liderazgos políticos. Y tuvo que ver con eso, con esos meses de protesta. Y ahí surgieron muchos líderes políticos que en este momento están en la palestra. Entonces, de eso se trata. No se trata de invitar a los jóvenes a que nos escuchen, a que escuchen nuestras verdades, como lo sugiere el Papa, sino se trata de invitar a los jóvenes a que vivan experiencias. Ojo, no es lo que sugiere el Papa, ni es lo recomendable implicar a los jóvenes en chorizos de acontecimientos, en chorizos de experiencia. No, no es eso. Todo proceso pedagógico debe tener un hilo conductor, debe tener una intencionalidad. Entonces, a partir de esa intencionalidad pedagógica, yo voy implicando a los jóvenes en una serie de experiencias que son las mediaciones pedagógicas que yo voy a utilizar para que ellos desarrollen las competencias que yo quiero, ¿sí? No se trata de ofrecer chorizos de experiencia para que los jóvenes disfruten y la pasen bien, no. Si yo quiero trabajar la participación social, por ejemplo, yo me invento una serie de experiencias que cultiven el altruismo, que cultiven los ideales, que cultiven la sensibilidad ética, que cultiven la empatía, que cultiven la empatía, que cultiven la comunicación asertiva, que cultiven la planificación de acciones comunitarias, que cultiven las proyecciones, las capacidades de los jóvenes para relacionarse con gente distinta, con niños, con abuelitos, con adultos, con líderes del Consejo Comunal, con líderes del Consejo CLAP. Entonces, monto una serie de experiencias para que ellos desarrollen ese tipo de habilidades. Una mala comprensión de los planteamientos del Papa cuando en la Cristo Vive nos pide que ofrezcamos experiencias es entender que se trata de chorizos de experiencia, no se trata de ofrecer itinerarios experienciales donde hay una intencionalidad pedagógica que va definiendo y delimitando el marco de las acciones que se van a desarrollar. Continúo entonces con mi presentación.
En cuanto a la participación religiosa, esa investigación del 2018, que yo la recomiendo que la busquen y que se la lean completica, nos dice que la experiencia religiosa en nuestra región, América Latina y el Caribe, dialoga con otras experiencias religiosas de corte afrodescendiente, de corte indígena, de corte afro-brasilero, ¿sí? Es decir, las experiencias religiosas en este momento, la participación religiosa de los jóvenes, no son puras, sino que están dialogando con una serie de ámbitos religiosos y son ámbitos religiosos culturales y en ese sentido me parecen valiosas, sobre todo en un momento cultural en el que nosotros estamos hablando de inclusión, diálogo, diversidad, respeto, tolerancia, reconocimiento del otro. Esto siempre le plantea a las agrupaciones juveniles una toma de postura, hay un posicionamiento. Y en el posicionamiento cada agrupación juvenil toma sus pros y sus contras, ¿sí? Por ejemplo, en agrupaciones juveniles que se desarrollan en ámbitos eclesiales, es muy difícil hacer encontrarse jóvenes católicos con jóvenes, por ejemplo. Pero en experiencias religiosas que nacen en un ámbito comunitario, que nacen en un ámbito de un colegio, ahí sí convergen chamos que creen, otros que son testigos de Jehová, otros que se confiesan agnósticos, otros que se confiesan católicos. Entonces, las posturas institucionales de las agrupaciones le da cabida o le cierra cabida. En este momento cultural, todo tiende a ser inclusivo, ¿sí? Que los jóvenes entren en espacios de interacción con la mayor diversidad posible, porque eso crea competencias para que los jóvenes puedan desarrollarse, interactuar y participar en ámbitos diversos, porque el mundo que tenemos es diverso. Es muy complicado que nuestros jóvenes se encuentren en estos momentos con mundos de vida o con grupos de vida que son siempre iguales o que son los mismos. Entonces, la gran desventaja de un posicionamiento institucional en torno a solo jóvenes católicos, solo jóvenes de tal característica, es que está reduciendo la posibilidad para que los jóvenes desarrollen competencia social para intervenir en espacios diversos, de modo respetuoso, de modo ético, de modo democrático. Como les he venido sugiriendo, yo creo que los espacios que están siendo mucho más atractivos para los jóvenes son esos espacios en los que él se encuentra con su diversidad, ¿sí? Esos son los espacios que capturan la atención de los jóvenes, porque eso es lo que les parece interesante. Recuerden que la modelación de las redes sociales y del mundo digital es así. En el mundo digital los jóvenes se encuentran con gente de todo tipo, con personas de todo tipo, de todas las características. Lo que a nosotros nos toca es que el joven se encuentre con contextos diversos, con personas diversas, y que ese encuentro diverso sea seguro y sea ámbito para desarrollo de aprendizaje interesante, donde el joven no se deteriore. Aunque fíjense que el Papa en la Cristo Vive nos desafía a encontrarnos con jóvenes que han tenido situaciones complicadas, ¿sí? Por ejemplo, que han tenido con los malaconductas, por ejemplo, o con los que en algún tiempo estuvieron implicados en agrupaciones criminales. El Papa nos desafía a también tener espacios de encuentro y de interacción con esos jóvenes. Los desactivadores, y esto me parece como importante, ¿qué hace que nuestros jóvenes no participen en las mediciones? El joven cree que no puede incidir, que su acción no cambia, no produce cambios. El joven cree, por su inmediatismo, cree que yo voy a hacer algo y quiero que produzca la mayor cantidad de rentabilidad en el menor tiempo posible. Y como ustedes saben, las participaciones en nuestros ambientes no son así. No, nosotros invitamos a los jóvenes a participar en procesos. Lo otro tiene que ver con los pocos recursos, y aquí entra el asunto de las políticas públicas del país para incentivar la participación juvenil y la falta de tiempo, porque en un país con emergencia humanitaria compleja,
situación económica difícil, pandemia, COVID, el joven está contribuyendo con su familia a ver cómo resuelven la cuestión económica. Y por eso es que no está yendo a Huellas, y por eso es que no está yendo a Pelícano, y por eso es que no está yendo a Ancla, etcétera. Entonces, son de las causas contextuales fundamentalmente que desactivan la participación. Pero en nuestro país, y esta es una denuncia seria y ojalá que sea una bandera que podamos asumir todas las agrupaciones, en nuestro país la imagen que se vende de los jóvenes es una imagen fea, porque es o el víctima de violencia o es el victimario de violencia. Es el consumidor de productos del mercado o es el nuevo votante. Entonces, de una u otra forma, en el país se visibiliza en los medios de comunicación a los jóvenes desde miradas erráticas que producen estereotipos negativos, porque en los jóvenes. Yo hice una investigación en el barrio La Vega, y un lenguaje, una opinión común en la comunidad era que los jóvenes, esos son los que echan broma en el barrio, de esos no se puede esperar nada, esos son los mala conducta, los que se la pasan jugando, los que ensucian la vereda, los que uno los llama y uno no puede contar con ellos. Hay imágenes, hay estereotipos negativos en las comunidades. Pues si alguien me ve desde una perspectiva negativa, ¿para qué voy a participar? ¿En qué sentido me motiva eso? ¿Sí? Entonces, hay un asunto comunicacional que está está incidiendo en cuanto a la participación juvenil y también le otorga un compromiso a las agrupaciones juveniles. ¿Cuál es el compromiso? Demostrar toda la belleza, la capacidad y el talento que sus jóvenes tienen, porque es el único modo de revertir, de contener esa imagen, esas imágenes negativas que se transforman. Hay también en el país, producto de nuestra cultura, la tendencia a sacralizar sujetos, ¿sí? Y los jóvenes también también han caído en ese tipo de sacralización. Cuando me refiero a la sacralización de los jóvenes, me refiero a que a esas personas, a esos grupos, a esas instituciones que creen que los jóvenes son los salvadores del país, ¿sí? La generación del 28, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Otero Silva, que se enfrentaron a través de unos carnavales estudiantiles con Gómez, esos jóvenes crearon un precedente. El precedente es que los jóvenes pueden marcar la trayectoria política y democrática y económica del país, porque efectivamente ellos fueron los que después montaron el sistema democrático que tenemos. Y a partir de allí se dan procesos de sacralización. Hay gente que en estos meses recientes, en los años que hemos estado viviendo en este conflicto político venezolano, hay gente que cree que son los jóvenes los que tienen que resolver el asunto, ¿sí? A eso me refiero con la sacralización, cuando uno exacerba el significado y el impacto que los jóvenes puedan tener en la vida pública a través de su participación. Pues eso desmoviliza, porque eso es colocarle cargas excesivas a los jóvenes que desembocan en frustración. Porque la gente que está apostando que transforme esto, no estoy transformando, entonces ¿para qué voy a participar? La gente cree que yo puedo transformar esta situación política, pero yo veo que la situación política es muy complicada. ¿Para qué voy a participar? No me expongo, no lo hago, juego a ganador, ¿sí? A eso me refiero con la sacralización. Hay una pregunta muy seria que nos hace un filósofo bien interesante, y es, pero realmente los jóvenes son agentes de cambio, realmente los jóvenes son agentes de transformación, realmente los jóvenes pueden cambiar las cosas. Para Foucault, no. Para Foucault los jóvenes no cambian las estructuras. Para Foucault los jóvenes no cambian no cambian las condiciones que generan desigualdad, injusticia, discriminación y exclusión. Porque para Foucault los jóvenes lo que hacen es estar en las ramas de los asuntos, participar en las ramas de los asuntos y no dan con los elementos estructurales. Pero eso tiene que ver con una perspectiva sacralizadora de los jóvenes. Pero es interesante tener esa perspectiva en cuenta, porque a veces en nuestros grupos juveniles, en nuestros ámbitos comunitarios, eclesiásticos, educativos, vamos desarrollando una antropología positiva en torno al joven como ser capaz, el joven que puede transformar, el joven agente de cambio, y en eso vamos construyendo unas expectativas
exacerbadas en los jóvenes. Entonces, por eso siempre por autocrítica es bueno saber si estoy minusvalorando el poder de los jóvenes o si estoy exacerbando el poder de los jóvenes. Y los jóvenes en su actuación en este momento contemporáneo, es verdad que los jóvenes solos no pueden transformar realidades. Los jóvenes en este momento contemporáneo, caracterizado por la complejidad, por la conectividad y la amplitud de las interacciones, sean sociales, digitales, los jóvenes pueden transformar realidades sí y solo si actúan con otros, colaboran con otros o trabajan en red. Entonces, para que los jóvenes sean sujetos de cambio, se tienen que articular con personas, con grupos, con organizaciones y con el Estado. Las investigaciones que se han hecho, por lo menos en Estados Unidos, lo que muestran es eso. Jóvenes que han podido incidir en cambios de políticas públicas es porque hay una institución estatal que considera y valora los videos que los jóvenes grabaron en su comunidad, videos sobre migrantes, y a partir de esa serie de videos asumidos como objetos etnográficos, el instituto desarrolla una nueva política de atención a los migrantes. En ese sentido, los jóvenes cambian realidades locales. Los jóvenes, el movimiento estudiantil del 2007, los jóvenes fueron los que lograron esos resultados políticos. No, los jóvenes estuvieron acompañados por una serie de organizaciones, de partidos políticos, de gente adulta que los iba orientando, que los iba escuchando, que los iba regañando, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de, cuando consideremos a los jóvenes como agentes de cambio, tenemos que considerarlo en interrelación con los diferentes sujetos y actores que inciden en la vida pública. Un joven sin el apoyo de un párroco, un joven sin el apoyo de las abuelitas de la Legión de María, un joven sin el apoyo de otras agrupaciones, no puede hacer nada, no puede hacer nada, ¿sí? Entonces, me parece interesante que seamos nosotros conectores, que conectemos, que en la participación juvenil y el protagonismo juvenil tenemos que conectar a otros, tenemos que implicar a los jóvenes con otros, y que los jóvenes se abran a esa articulación, porque los grupos cerrados en sí mismos son grupos que producen poco impacto. También son grupos normalmente muy débiles. Cuando revisamos las políticas públicas del Estado venezolano en torno a la juventud, la más sólida es la de Misión a Toda Vida Venezuela, que es una política pública elaborada por el Ministerio de Interior y Justicia para la paz. Observe que es una política pública montada a partir de la imagen espejo, esa imagen que dice que el joven en un 60% es víctima de la violencia, es a quienes matan en el país, y en un 60% es el victimario, es el que mata. Entonces, observe que los jóvenes están en Venezuela, los jóvenes están encerrados en ese círculo maléfico, o de que eres víctima y eso te minusvalora, o de que eres victimario y eso te criminaliza. Entonces, la política más sólida que tenemos es esa. Es una política que intenta apoyar a los jóvenes con proyectos comunitarios, intenta apoyar y vincular a jóvenes a chamba juvenil, intenta apoyar a los jóvenes que están en procesos de arte, de comunicación digital, de las cuestiones del sistema de orquesta, la promoción de la cultura deportiva, las canchas, etc. Y Ávila TV es el programa, Habla TV es la instancia de la política pública en la que los jóvenes se pueden expresar y los jóvenes pueden encontrar su mundo de vida en los medios de comunicación. Pero no tenemos más, y esa es una de las fragilidades que tenemos en el país. Ahora nosotros que somos de agrupaciones religiosas, nos preguntamos, ¿cómo hacemos para incidir en las políticas públicas? Porque esa es una pregunta pertinente, ¿sí? La agrupación de la parroquia San José, la agrupación juvenil de la parroquia Jesús de Nazaret, deben tener esta pregunta. Porque a partir solo desde ese modo es que podemos crear contextos de derecho en los que los jóvenes puedan participar, ¿sí? ¿Cómo se crean políticas públicas? A través de investigaciones.
Entonces, nuestros grupos, nosotros tenemos que establecer puentes con centros de investigación, con universidades, con investigadores. Si llega un investigador a preguntar en torno a cómo son la participación religiosa, cómo es la experiencia religiosa, cómo es la construcción de significados en el grupo de la parroquia Jesús de Nazaret, hay que apoyarlos. Eso no es una locura, es el único modo que tenemos para poder incidir en políticas públicas. Pero los grupos, las agrupaciones eclesiales también pueden elaborar cartas, participar en los ámbitos comunitarios, en los mecanismos de participación política y ciudadana, para que el sentir de los jóvenes se exprese. Es el único modo de poder incidir en las políticas públicas. Ustedes estarán pensando, bueno, este padre está loco porque en este momento en el país, con la crisis que estamos teniendo de institucionalidad, ¿cómo se hace para producir políticas públicas si tenemos un Estado que está en deterioro y que está enfocado en otros asuntos? Ok, sí, pero la realidad no nos puede negar el horizonte. Por lo menos las políticas públicas que las agrupaciones religiosas incidan en políticas públicas siempre debe ser un horizonte, porque es el único modo de poder fortalecer los mecanismos de participación juvenil. Si no, nuestros esfuerzos, como decía la Red de Acción Social Católica, son insuficientes, ¿sí? Necesitamos políticas públicas, necesitamos programas de atención juvenil que ayuden a que los jóvenes puedan participar en el país en los distintos ámbitos, a nivel social, a nivel político, a nivel económico e inclusive a nivel religioso. Siempre nosotros somos el ámbito más lejano en cuanto a formulación de políticas públicas. Hay unas investigaciones que se han hecho en Brasil en torno a construcción de cultura de paz en los ámbitos comunitarios, en los ámbitos educativos, que arrojan que a través de la meditación, la reflexión, reducen los niveles de violencia. Y eso lo hacen eso es una característica cultural a nuestros grupos. Si nosotros no visibilizamos ese efecto que tenemos en cuanto a construcción de cultura de paz, en cuanto a construcción de cultura democrática como grupos religiosos, nadie lo va a hacer. Entonces, a nosotros también nos toca producir conocimiento e intentar incidir en esos ámbitos políticos. Lo siguiente es que, ya para ir cerrando, los niveles, ¿cuándo sabemos que un joven participa? Hay distintos niveles de participación. Un joven participa cuando una organización o un grupo lo invita a tener una responsabilidad concreta. Usted es el encargado de buscar la leña para la olla solidaria. Eso es un nivel de participación, pero no es el único. Hay otro nivel de participación donde la planificación del día de la olla comunitaria se invitó al joven y al joven se le pregunta, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo se podría hacer? Ese es un segundo nivel de participación. Pero un tercer nivel de participación es cuando el joven decide. Y entonces la comunidad eclesial, la comunidad social o la instancia donde esté, le pregunta, ¿estás de acuerdo sí o no? Y el joven tiene voz y voto, y su voto es escuchado y respetado. Ese es un tercer nivel de decisión. El cuarto nivel es cuando el joven dirige procesos, ¿sí? Cuando usted crea un proceso eclesial, cuando usted crea un proceso social, un proceso económico, un proceso político, y usted se lo entrega al joven y le dice, usted es el responsable, usted es el líder de este proceso y yo me voy a encargar de acompañarlo. Ese es el cuarto nivel. Y un quinto nivel es cuando el joven es el que crea e invita a los adultos a que los acompañen. Observen que son diferentes niveles, desde más superficiales hasta los más complejos. ¿Por qué es importante tener esta distinción de niveles? Porque en el imaginario nosotros creemos que solamente hay participación y protagonismo en el quinto nivel. Y no es así. Se trata de un itinerario existencial, ético y pedagógico. Las agrupaciones estamos invitadas a ver el horizonte de participación y decir, yo voy a acompañar a los jóvenes hasta el tercer nivel. Yo voy a acompañar a los jóvenes para que tengan participación y protagonismo hasta el quinto nivel. En todos esos niveles hay protagonismo, porque en todos esos niveles los jóvenes expresan lo que son, lo que tienen, lo que piensan y sus capacidades y su fuerza social. Las agrupaciones
deben ser asumidas como mediaciones ciudadanas. Entonces, dentro de las agrupaciones, los jóvenes deben tener espacios de participación, espacios de decisión, espacios de organización, porque eso es escuela previa para que él desarrolle capacidades para luego incidir en el espacio público. Las agrupaciones en este momento, las agrupaciones que están encerradas en sus propias lógicas, sin intentar dialogar con los procesos sociales, con los procesos del mercado, tienen menos posibilidades de subsistir. Porque la gran pregunta que se hacen los jóvenes es, ¿cómo hago para insertarme, para mantenerme y para desarrollarme en un contexto de mercado y de sociedad que es cada vez más exigente? Si yo tengo un grupo eclesial que me aporta capacidades y competencias para eso, yo me anoto con eso. Porque sé que participando en ese espacio, yo sumo capacidades que luego me pueden ayudar a invertirlas en el ambiente de mercado y en el ambiente social. Las investigaciones que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018 colocan el desafío de decirnos, necesitamos que los jóvenes lleguen a los ambientes laborales con capacidades para liderar, con capacidades para resolver conflictos, con capacidades para la comunicación asertiva, con capacidades para pensar, para imaginar. Y esas son capacidades socioemocionales que se pueden desarrollar en nuestras agrupaciones religiosas. En ese sentido, nuestras agrupaciones religiosas forman a los jóvenes para que participen no solamente en el ámbito eclesial y religioso, sino que para que participen en la sociedad. Son las que más tienen posibilidades. El asunto, eso se traduce, ese discurso institucional se traduce en cuestiones muy concretas. ¿Quiénes son los que toman las decisiones en torno al grupo juvenil? ¿Quiénes son los que toman las decisiones en torno a la olla comunitaria? ¿Quiénes son los que toman las decisiones en torno a los eventos que se hacen? ¿Es el párroco? ¿Es el equipo pastoral? Yo quisiera terminar colocándoles a ustedes una de las intuiciones que he observado en la participación juvenil. En un contexto regional en el que hay desigualdad, exclusión y discriminación de los jóvenes y en altos niveles, ¿sí? Con su participación, ¿qué es lo que están buscando los jóvenes? Reposicionarse en esos ámbitos de exclusión, de discriminación y de pobreza. Tengan presente la imagen de un juego. Piensen ustedes en que los jóvenes están jugando un partido de fútbol o un partido de básquet, pero lo están perdiendo. Lo están perdiendo porque hay condiciones contextuales que son muy difíciles y tienen un marcador en contra. Pero hay jóvenes que con un marcador en contra, en vez de entregarse para perder, dicen, bueno, para poder ganar este juego, tengo que sacar lo mejor que tengo. La participación juvenil es expresión de ese tipo de juego, donde a través de ella los jóvenes expresan lo mejor que tienen, los mejores talentos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que están buscando los jóvenes? Superar los estereotipos negativos, ¿sí? Los jóvenes están buscando un nombre social, están buscando una fama y están buscando un rol que los posicione. Tengan ustedes presente esos jóvenes que han tenido éxito en algún evento deportivo, en un evento cultural, en un evento de corte religioso y empiezan a tener nombre en la comunidad y dejan de ser anónimos. E incluso lo invitan a participar en los ámbitos comunitarios, en el club, en el consejo comunal, en el grupo pastoral de la parroquia, en la empresa, en la EPS, en la empresa de producción social, porque ese joven a partir de su participación mostró unas capacidades que han llamado la atención. Entonces, un joven que estaba excluido o porque estaba siendo considerado como víctima de violencia, como victimario, empieza a ser alguien. Nosotros somos creadores de ámbito de participación para que nuestros jóvenes en sus comunidades, normalmente donde hay muchos mecanismos de exclusión, de discriminación, empiecen a ser alguien. Observen que las investigaciones que ha hecho Verónica Zubillaga en torno a las bandas organizadas en las comunidades, eso es lo que muestra. El joven se vincula en una banda porque
la pistola, la banda le da un nombre, Wilexis, le da recursos, le da relaciones sociales, novia, le da moto, le da plata. Y lo que los jóvenes están buscando en el fondo, en esos contextos de privados, de exclusión, de discriminación y de pobreza, es reconocimiento e inclusión. Entonces, las agrupaciones parroquiales, las agrupaciones eclesiales, son ámbitos de participación para que los jóvenes sean reconocidos e incluidos y valorados, no solo en la iglesia, sino también en la sociedad. Y eso es lo que yo llamo reposicionamiento. Es ahí donde el joven encuentra su sentido de vida. Es ahí donde se dan las grandes experiencias de discernimiento vocacional. Es ahí donde el joven encuentra lo que yo soy. He estado toda una vida vinculado a una familia que me ha dicho que soy un bueno para nada. Llego a este grupo juvenil y en este grupo juvenil me dicen que soy una criatura buena, que soy un ser capaz y que puedo transformar realidades. Eso engancha, eso transforma la idea que los jóvenes tienen de sí mismos, reposicionándose internamente en torno a lo que él consideraba de sí, se reposiciona externamente y empieza a actuar de modo distinto. Piensen ustedes en esos casos de jóvenes que llegaron siendo mala conducta porque se creían mala conducta, pero en el grupo de la iglesia reconocieron una imagen distinta de ellos mismos y empezaron a actuar distinto. A eso me refiero con reposicionamiento. Los jóvenes llegan a nuestras agrupaciones y nuestras agrupaciones abren ámbitos de participación y protagonismo en los cuales ellos viven cosas en las que cambian sus lugares, de lugares de estereotipos negativos a lugares donde se les ve bien, de lugares de exclusión a lugares de inclusión donde se les pregunta en el Consejo Comunal qué opinan, y así sucesivamente. Bueno, termino mi cadena y abre el espacio y queda el espacio para su participación. Disculpen, por favor, si me alargué demasiado. Adelante entonces con las participaciones. Robert, muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros. De verdad que muy iluminador, muy esclarecedor y muy provocador también de comentarios de todos y de experiencias de los que están aquí presentes. Entonces vamos a abrir el espacio de participación. El que tenga alguna pregunta, por favor, levante la manito que está en la parte de abajo donde dice participantes, o a través del chat puede pedir la palabra. Cuando quieran pedir la palabra, recuerden encender su micrófono para que los escuchemos. Solamente el que va a hablar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Ok, Jesús, León. Jesús León tiene... Ok. Padre Robert, un saludo, un abrazo, hermano. Espero estés bien. Mire, he observado últimamente en la comunidad y en los jóvenes, pues, que se han ido acercando a través de las redes sociales a los procesos formativos que se están impulsando, un crecimiento en lo que he venido pensando como una especie de religiosidad cuarentenal. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes que se han ido uniendo a las celebraciones eucarísticas que se están transmitiendo a través de la radio y de la televisión y todos estos medios de comunicación, y me llama mucho la atención lo que va a generar esto para después. Pudiera surgir la siguiente pregunta. Se está creando una nueva forma de vivir la fe afianzado en el distanciamiento, porque creo que eso es lo que está dando como la comodidad, que el joven puede desde su espacio vivir la celebración eucarística sin la necesidad de quizás la incomodidad del calor de la parroquia o de las viejitas. Ok, yo preferiría tener tres preguntas y luego ¿Cómo llamaríamos ese proceso?
desarrollar como la reflexión. Si la hay, si hay dos preguntas más, si la hay, si no me enfoco en eso. ¿Alguien más que quiera preguntar para juntar preguntas, como dice el padre? Robert, parece que vas a poder centrarte en esta. Ok, perfecto. La pandemia de la COVID-19 ha supuesto nuevos estilos de vida para todos, nuevas formas de vida. En un principio pensamos que son coyunturales, pero las investigaciones sugieren que se va a instalar algunas dinámicas de vida. En ese sentido, lo primero que se podría afirmar es que si mi mayor cantidad de tiempo de uso del tiempo libre, del ocio, ha sido tradicionalmente en casa, y en casa y a la casa a través de la televisión, de la radio, de las redes, llegan las propuestas religiosas creadas, diseñadas, soñadas especialmente para mí. Efectivamente los jóvenes tienen mayor predisposición a participar y a vincularse en esas ofertas. Eso es verdad, ¿sí? Lo que estamos haciendo, lo que estamos teniendo, las agrupaciones religiosas que estamos llevando a las casas de los jóvenes, propuestas juveniles, tiene que ver con eso, con una predisposición cultural ya instalada, sedimentada en el modo de vida de los jóvenes, que está dando frutos porque nosotros estamos ofreciéndole una serie de propuestas que responden a sus características culturales, que responden a sus intereses, que responden a sus situaciones. Que eso normalmente no ha sido, porque cuando ustedes revisan las propuestas religiosas que hay en radio, en TV, en redes sociales, es difícil encontrar propuestas que sean especialmente para jóvenes, ¿sí? En este momento ha habido una agudización en crear propuestas juveniles lo más cercanas posibles a las realidades de los jóvenes, y creo que ese es el plus que se está creando. Eso es verdad. Pero cuando yo he estado participando en los ambientes juveniles y en las actividades juveniles, la relación presencial es sumamente significativa. Lo digital, como les debió sugerir el padre Aguirre ayer, por las conversaciones que yo siempre he tenido con él, lo digital no sustituye lo presencial. Lo digital no responde, porque lo digital no responde a las necesidades de abrazo, de mirada, de beso, de cariño que los espacios presenciales suponen. Entonces, la parroquia, las experiencias de los grupos juveniles presenciales son necesarias. Yo no creo que se vaya a instalar en el mundo juvenil el que sus predisposiciones van a estar solamente orientadas a participar en ámbitos digitales. Los jóvenes están locos por tener su campamento, por tener su encuentro en la parroquia y estar con los otros chavos, por verse con la novia que tienen en el grupo parroquial. Entonces es un asunto que se desarrolla, la participación en los ámbitos eclesiales y de fe se desarrolla en lo presencial y en lo digital. No creo que uno sustituya a lo otro. La ganancia que estamos teniendo en este momento es que las agrupaciones eclesiales que estuvimos centradas en ámbitos presenciales, estamos desarrollando una nueva capacidad de ofrecer ámbitos de corte digital, ¿sí? Pero en este continente, en esta región es apenas un 43% de los jóvenes los que tienen acceso a Internet. De ese 43%, 40% son los que entran por un computador en casa. La mayoría de los jóvenes tienen acceso a Internet a través de su celular inteligente. La mayoría de los jóvenes tienen acceso a Internet es a través del laboratorio de Internet público
la señal Wi-Fi gratuita que hay fuera, o en la plaza, o en el panadero, el laboratorio de internet que hay en la escuela o en el trabajo. Entonces, el mundo digital no totaliza la vida de los jóvenes. Y en tanto que no totaliza la vida de los jóvenes, no creo que pueda totalizar las satisfacciones de los jóvenes, lo cual va a meritar que nosotros pensemos en mantener lo presencial y lo digital. Es importante esta pregunta para que nosotros, como agentes pastorales, no nos enfoquemos ahora en pastorales digitales. No, por la coyuntura, que va a ser un poquito larga, tenemos que desarrollar propuestas digitales, pero siempre presente con propuestas de corte presencial. Los criterios que han estado arrojando es que tiene que haber un 25% un 25% de agrupación. Por ejemplo, si normalmente ustedes tenían campamentos y esos campamentos iban 100 personas, ahora tendrás que tener campamentos, pero en el que invita solamente a 25. ¿Sí? Porque un 75 por fuera tiene que quedar fuera para que pueda haber distanciamiento social, y ese distanciamiento social proteja a los jóvenes del contagio del virus. Pero lo presencial se tiene que mantener en nuestro imaginario, se tiene que mantener en nuestras planificaciones. Las posturas que ha ido asomando el Ministerio de Educación es que fundamentalmente en este año estaremos, por lo menos hasta septiembre, y tal vez un poquito más, estaremos en modalidad mixta, lo presencial y lo digital. Nosotros también, que somos agentes pastorales, debemos mantener un registro de ese tipo. He concluido con la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Antes de dar la palabra a Peggy, voy a leer unos comentarios y preguntas que están en el chat. Dice Prudencia, excelente el tema, me surge una inquietud. ¿Qué iniciativas pueden proponerse a los jóvenes para que se incorporen o sientan la motivación para insertarse en la vida política y social de nuestro país? Helen dice, excelente. En mi opinión, creo que este trabajo en tiempo de cuarentena nos dará frutos para cuando pase todo esto. Los jóvenes se vincularán y serán más cercanos con nuestras propuestas. Darwin nos dice, donde no hay jóvenes en una parroquia, el primer cadáver es el párroco. Palabras de Monseñor Alfredo Torres. ¿Cómo crear espacios cuando la misma iglesia o parroquia muchas veces no las ofrece? Se les ocupa, pero no se les educa. Después Helen también dice, esta situación nos está abriendo un camino con jóvenes. Estos son los comentarios del chat y tienen la mano levantada Peggy Vivas y David. Entonces primero Permíteme Peggy. responder a estos planteamientos que has hecho. Ok. Sí. Iniciativas que puedan incentivar la participación política. Los desmovilizadores son las características de los líderes políticos que estamos teniendo en las aproximaciones que hemos hecho con los jóvenes. A los jóvenes les parece que son muy machistas, muy autoritarios, muy incoherentes. Eso es un primer elemento. Que se pueda dar un proceso de conversión del modo de ser un líder político. Ahora bien, ese proceso de conversión comienza también en los mismos jóvenes. El joven que dice, no, ante estos modelos de liderazgo político, yo quiero construir un nuevo modelo de liderazgo. Ante estos modos de hacer política, yo quiero construir un nuevo modo de hacer política. El punto está en que cuando un joven nos llega a la parroquia diciéndonos eso, nosotros decimos, vaina, se nos volvió loco este muchacho. Se nos volvió loco esta muchacha. Entonces, no, esas son cosas que hay que apoyar, esas son iniciativas que hay que apoyar y que hay que escuchar. Lo segundo tiene que ver con las organizaciones políticas, los partidos políticos. Hace una semana pregunté sobre una joven que participa en un partido político y ella lo que me decía es, no, en ese partido político tienen voz y se decide es en torno a las cúpulas. Pero los jóvenes, las bases, no tenemos niveles de participación. Bueno, necesitamos partidos políticos en el que las bases y los jóvenes tengan poder de participación y de decisión y de expresión. Se les puede escuchar su voz. Ese es el segundo elemento. Un tercer elemento es que haya políticas públicas
del Estado que inciten y que validen la participación política y ciudadana. Por ejemplo, si los jóvenes salen a protestar y usted le cae a lagrimógenas, a plomo, etcétera, los criminaliza, los mete presos, ahí se necesita un marco de derechos, una línea de políticas públicas que puedan incitar y que defiendan a los jóvenes esa participación. Ahora ustedes pueden estar pensando, este padre está hablando de otro planeta, de otro mundo, porque está diciendo cosas que aquí no se hacen. Perfecto, perfecto. Pero eso hay que tenerlo en el horizonte, ¿sí? Porque debemos evitar que a nosotros se nos instale lo extraordinario de la situación venezolana. Lo que debe estar instalado en nosotros es el bien hacer de las cosas y el horizonte ideal que necesitamos, ¿sí? En cuanto al asunto de los adultos en la ley de juventud y en la LOBNA se establece como mandato que la familia y la sociedad civil son los encargados de apoyar a los jóvenes para que desarrollen su capacidad limitada de ciudadanía. Es un mandato constitucional. Pero en las prácticas, los adultos a veces son los grandes obstáculos de las participaciones juveniles, porque no entienden las sensibilidades, porque sienten que sus liderazgos compiten. Este muchacho hace las cosas de un modo mucho más efectivo, mucho más económico, se articula y habla con todo el mundo, y yo solamente me gusta hacer mi olla comunitaria con la gente de la parroquia, mientras que este muchacho se inventa unas ollas comunitarias e invita a la pastora evangélica, invita al del club, invita al del comedor popular, invita a la viejita a quien yo como párroco no le hablo, etcétera. Entonces, esos modelos juveniles de liderazgo chocan en muchas ocasiones con los adultos, pero no solamente con los párrocos, con cualquier agente pastoral. Los agentes pastorales adultos son los grandes facilitadores, pero también algunas circunstancias son las grandes dificultades para que los jóvenes participen. El Papa nos invita a los adultos a que seamos acompañantes de camino. Esa es la gran invitación que hace el Papa, pero como todos nosotros aquí sabemos, los procesos de conversión eclesial son procesos lentos. Estamos en ese itinerario todavía, en que las hermanas, los religiosos, los curas jesuitas, el padre Alejandro, el padre Robert, la señora de la Legión de María, el otro compañero del otro grupo juvenil, del otro movimiento juvenil, sean cada vez más acompañantes y cada vez menos competitivos y cada vez menos obstáculos y amenazas. He concluido. Gracias, Robert. Vamos a darle la palabra a Peggy. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí, Sí. perfecto. Bueno, yo quería compartir algunas reflexiones que en torno a lo que planteas, ¿no? Que me parecen que es lo que parte de lo que vivimos aquí yo estoy en Santa Elena de Guairén, Vicariato Apostólico del Caroní. Una población bien diversa entre muchos jóvenes migrantes de otras partes del país, sobre todo del oriente, y por supuesto jóvenes indígenas de la etnia Pemón, ¿no? Y ciertamente que dices que hay que ir, o el Papa hay que ir a los jóvenes esos que son frutos de violencia, que ellos mismos generan violencia, pero la experiencia es que están llegando sin que los llamemos. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno y qué bueno que nuestra, de alguna manera nuestra iglesia sea referencia para ellos, ¿no? No llegan muchos, algunos se van, uno se ha quedado, pero ciertamente, y lo que hay de fondo es una desvalorización grande hacia él por parte de su familia. Entonces, bueno, son jóvenes que creo que tenemos que esperar, buscar si no llegan y pues recibirlos, ¿no? Y acogerlos y ayudarles en ese proceso de lo que hablabas, ¿no? Personalización, de autoestima y todo lo demás. Es muy iluminador para mí presentar esos niveles de participación, porque creo que solamente esperamos que el joven sea receptor, ¿no? Y él haga lo que nosotros decimos y preparamos. Y que el joven sea el que lleve las cosas, traiga las cosas y tal. Pero el llegar a un nivel donde, además de decidir el joven, es capaz de generar procesos y invitar al adulto para que se hagan,
para mí como que es una luz hacia allá tenemos que tender, ¿no? Porque esos son jóvenes que se capacitan y preparan en nuestra iglesia para, como decías tú, ser agentes en la sociedad, ¿no? De esos valores positivos humanos-cristianos que queremos que todos vivamos. Y eso va relacionado con eso de los jóvenes estrellas, ¿no? Y lo comentabas antes, también he visto lamentablemente, pues en una iglesia que estuve, que los jóvenes los jóvenes incomodan cuando tienen iniciativas, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Los jóvenes incomodan cuando son estrellas. Como creo que una tarea nuestra como adultos, como que vamos tendiendo esos puentes entre el mundo adulto y el mundo juvenil, es cómo ayudar a los adultos a ver esas capacidades de los jóvenes, ¿no? Y a hacer ese enlace, ¿no? Porque justamente entre todos, pues, hace una pastoral más orgánica, ¿no? Y yo creo que es beneficio para todos. Y algo que creo que, bueno, hemos venido pensando, el primer día hablaba que a los jóvenes les cuesta tener procesos hoy en día, ¿no? Vienen más por eventos, actividades, ¿no? Yo creo que así era una intuición que teníamos, pero creo que tenemos que capacitarnos más en eso, en esa búsqueda de procesos, sin que parezcan procesos que para los jóvenes sean eventos que van desarrollando capacidades y habilidades, pero cómo nosotros generar ese proceso, ¿no? Para mí es algo en lo que tenemos que capacitarnos más. Muchas gracias. Jenny, gracias por tu participación. Me ha dado bastantes elementos, entonces me gustaría, por favor, atenderla. Ani, si es posible. Sí, claro que sí. Ok. Lo primero es que junto con el enfoque de derechos, junto con el enfoque vocacional, está el enfoque intercultural. Las agrupaciones, según sus contextos, lo asumen o no. Es decir, si yo estoy en un contexto en el que hay jóvenes de características culturales diversas, características étnicas diversas, yo tendría que asumir un enfoque de ese tipo para poder posibilitar un ambiente de interacción social y cultural en el que se valore, se incluya y se respete la diversidad, en el que el oriental participe con el PEMON y la participación sea productiva y la participación sea valiosa. Eso nos dan los enfoques interculturales, con sus teorías, sus estrategias y sus marcos de intervención. Eso es un punto que me parece siempre valioso tener como referencia en los diagnósticos de contextos que hacemos y en los diagnósticos de las características culturales con los jóvenes que trabajamos. El segundo elemento que me gustaría decir en torno a lo que plantea Peggy es que nosotros invitamos a los jóvenes a experiencias concretas, pero tenemos un currículum oculto, una intencionalidad pedagógica oculta que a veces no se hace explícita, en el cual desarrollamos un proceso de enseñanza para que el joven incorpore algunas competencias que a nosotros nos parece interesante. Es decir, no necesariamente siempre hay que explicitar los procesos a los cuales los jóvenes se invitan. Estos jóvenes son un poco más reacios a esas propuestas procesuales y son más afines a las propuestas experienciales. Entonces, en ese sentido, lo procesual da la impresión que tendría que ser más bien un currículum oculto que se va manejando, pero hay que construirlo, hay que tenerlo, para que vaya orientando el asunto de las experiencias. Eso supone que en las agrupaciones religiosas es bueno que esté gente de todo tipo, pero también es bueno que esté gente que tenga marcos teóricos, metodológicos, para poder pensar los asuntos y para poder producir los asuntos. ¿Por qué? Porque las propuestas pastorales en este momento son muy competitivas. Nosotros competimos con muchas propuestas para los jóvenes, entonces tenemos que echarle cabeza, estudiar, investigar, conversar con gente que sabe, reunirnos con gente que sabe para que nos pueda ayudar a diseñar esas intencionalidades pedagógicas. No todos los adultos tienen sensibilidades para trabajar con jóvenes, uno más que otro, y estoy totalmente de acuerdo en que esos que tienen sensibilidades sean puentes de encuentro entre los jóvenes con otros grupos
intergeneracionales. Por eso es que cuando nosotros hacemos la selección de los formadores juveniles, nos estamos jugando una decisión fundamental. No todo el mundo puede ser formador juvenil, no todo el mundo puede ser asesor, no todo el mundo puede ser encargado del grupo juvenil. Es una decisión muy seria. No, es una decisión muy seria porque usted le está entregando la subjetividad, la vida, el poder de influencia a una persona. Y si esa persona no tiene la madurez para respetar los marcos éticos, legales, en la relación con menores, vamos a tener problemas. Y donde ha habido problemas, donde un adulto ha pasado los límites de éticos y legales en la relación con jóvenes, se han creado, eso es como una bomba atómica. Luego, para usted reiniciar procesos juveniles y recuperar la confianza en padres, recuperar la confianza en los mismos jóvenes, recuperar la confianza en la institución, ha sido muy complicado. Entonces, como bien sugieres, Peggy, tenemos que seleccionar y decidirnos por agentes pastorales que sean puentes de inclusión, porque en ocasiones los adultos son puentes de apropiación, se apoderan de los grupos, se apoderan de las asociaciones juveniles para satisfacer sus propias necesidades. A esos son los que no hay que elegir. Las agrupaciones juveniles y la participación y el protagonismo juvenil cura, tiene un poder de cura, tiene un poder de sanación, y es en cuanto a lo que sugiere. Si yo traigo unas historias de mucha fractura, de mucha herida en torno a lo que me han dicho que yo soy, o que yo seré, o de donde yo vengo, en el grupo juvenil yo puedo encontrar una narrativa distinta y reconstruir una narrativa distinta. Esos son los jóvenes que se salen. He concluido. Gracias a Peggy y a Robert. Tiene la palabra David Miguel González. Hola, buen día. ¿Me escucha? Perfectamente. Sí, ¿podrías compartir experiencias en la participación política desde grupos juveniles que conozcan? ¿Y cuáles son esas mediaciones pedagógicas de las que hablaste que se pueden propiciar en los grupos juveniles para la formación de esta dimensión de la participación política? Y en ese sentido, tu apreciación pues de formación desde la doctrina social de la Iglesia y todo el tema que hay con el DOCAT. Gracias. Robert, hay otra persona, no sé si quieres que le dé la palabra o contestas. No, que dale chance a esa otra persona. Ok, entonces Andrés Arcila tiene la palabra. Buen día. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bienvenido. Okay. Bien, desde la diócesis del Tigre, la pregunta va en lo siguiente. La participación, la conciencia de la participación, y lo planteo por lo siguiente, aquí en la zona, nuestras canchas siguen estando pobladas. O sea, los muchachos como que no tienen conciencia del momento que estamos viviendo. Y esto me preocupa en cuanto a la situación de que si el muchacho quiere hacer frente a esta situación, está vuelto un adversario a la situación, ¿cómo plantearnos también entonces el reto de plantearles una pastoral juvenil que sí les haga ayudar a hacer conciencia? Porque pareciera que la iglesia para ellos no es una opción de conciencia, ¿no? Y o sea, ese enfrentamiento que están teniendo constantemente nuestros jóvenes. Entonces esa conciencia de participación, ¿cómo promoverla de cara a la conciencia global que vamos a tener que generar después de la pandemia? Eso es todo. Gracias, Andrés. Las agrupaciones juveniles eclesiales son escuelas de ciudadanía. En esos ámbitos, los jóvenes desarrollan competencias ciudadanas. ¿Por qué? Porque aprenden a conversar, a negociar,
a establecer acuerdos, porque aprenden a respetar, a incluir, a reconocer a la diversidad, porque aprenden a tolerar las diferencias, porque aprenden a la libertad de expresión, porque aprenden a participar en el espacio público. ¿Sí? Desde ese planteamiento teórico, todas las experiencias que se desarrollen en las agrupaciones juveniles que lleven a los jóvenes a dialogar y a tomar decisiones en conjunto, a colocar su voz, a decidir, ¿sí?, a hacer cosas por el bien común, son mediaciones pedagógicas pertinentes. La olla comunitaria es un espacio pertinente para cualificar en competencias ciudadanas. La visita que los jóvenes hacen a los hospitales, porque cuando un joven va al hospital, ve a los pacientes, pero también ve lo que no funciona en el sistema, en el servicio público de la salud. Y a partir de allí, en la evaluación en caliente que uno hace con los jóvenes cuando regresa al hospital, uno puede problematizar eso. ¿Cómo vieron el hospital? ¿Por qué el hospital está así? ¿Qué se puede hacer para que el hospital no esté así? Y en ese sentido los jóvenes empiezan a desarrollar esa conciencia crítica que a partir de los 15, 16 años, por desarrollo de pensamiento abstracto, ya empiezan a formarlo y por la construcción que hacen de su idea de justicia. Entonces, nosotros invitamos a los jóvenes a participar en distintas experiencias. Y esas experiencias hay que asumirlas como mediaciones pedagógicas. Mediaciones pedagógicas para que ellos desarrollen esa conciencia ciudadana, crítica, propositiva, constructiva. Pero si nosotros invitamos a los jóvenes para la olla comunitaria y nos quedamos con la satisfacción de que le di un platico de sopa a un niño con hambre, eso es insuficiente. Y eso es responsabilidad nuestra, no del joven. ¿Por qué en este momento se han multiplicado las ollas comunitarias, las ollas solidarias? ¿Por qué en este momento se han multiplicado los arepazos que hay que dar a indigentes, a personas que están en la calle? ¿Cuáles son las causas que están llevando a esas personas a la calle? ¿Cuáles son las causas de que estemos visitando gente en los hospitales para llevarle una taza de sopa porque el hospital no se lo puede proveer? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos toca desarrollar ese itinerario pedagógico a través de la pregunta. Preguntas divergentes en las que los jóvenes puedan expresar su voz y su opinión con libertad. ¿Sí? Entonces, la pregunta, empalmo con lo que decían de el desarrollo de conciencia. Los jóvenes no desarrollan conciencia en sí mismos, como nadie la desarrolla. Todo el mundo desarrolla conciencia es en la interacción, en la relación social con los jóvenes. Tenemos que colocar a los jóvenes en interacciones sociales, en relaciones sociales que los planteen preguntas, preguntas críticas, preguntas que los hagan pensar, ¿sí? No se trata de darle a los jóvenes las respuestas, se trata de darle preguntas para que ellos desarrollen, para que ellos se queden con esas preguntas y puedan desarrollar discursos, puedan desarrollar posturas propias. Ese es el modo como se desarrolla conciencia en este momento. Porque cuando uno llega a un grupo, a una agrupación juvenil, a darles respuestas y verdades absolutas, los jóvenes se cierran. Pero cuando uno llega a darle preguntas interesantes que los movilizan, ahí los jóvenes se abren. En torno a la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social de la Iglesia. En este momento el contexto lo hace cada vez más pertinente. El contexto venezolano la hace cada vez más pertinente en torno al bien común, el asunto del trabajo, el asunto de la dignidad de la persona, el asunto de la solidaridad, el asunto de la subsidiariedad. Los principios de la doctrina social de la Iglesia en este momento en el país tienen mucha fuerza y mucho poder. El DOCAT ha sido un mecanismo para hacer llegar ese pensamiento a los jóvenes, a las agrupaciones juveniles. Pero lo que a mí me parece es que las nuevas
las nuevas generaciones de agentes pastorales a veces tienen carencias formativas en cuanto a documentos eclesiásticos, porque lo valoran como doctrina, como adoctrinamiento, como una verdad muy lejana a la vida de los jóvenes. Entonces eso dificulta que nuestros jóvenes lean la olla comunitaria dentro del marco de la doctrina social de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los formadores, porque los adultos no hacemos explícito que ese es el marco orientativo, pastoral y eclesial que está en el cual se sostiene la olla comunitaria. Entonces, nosotros en nuestras incidencias con jóvenes, en nuestra formación con jóvenes, tenemos que hacer explícito ese tipo de cosas. Observen lo siguiente. Observen que el punto no es darle taller, a mi modo de ver, por mi experiencia. Podemos tener diferencias en esta postura. A mi modo de ver, no se trata de darles talleres a los jóvenes sobre el pensamiento social de la iglesia. A mi modo de ver, se trata de que los jóvenes vivan experiencias, ¿sí?, de atención a personas desfavorecidas, de atención a cuestiones de trabajo, cuestiones de bien común, de cuestiones de dignidad, y a partir de esas experiencias construyan su reflexión en diálogo con la doctrina social de la iglesia. Entonces, ofrecer itinerarios pedagógicos inductivos que a partir de las experiencias más concretas y más cercanas de los jóvenes se posibilitan la construcción de ideas abstractas. Pero un taller sobre doctrina social de la iglesia que no va acompañado por prácticas, por ejercicios, es un taller siempre que se va a quedar con un bajo impacto en la formación de los jóvenes, a menos que el facilitador tenga unas herramientas de persuasión tal, tipo los pastores, que siembren ideas. Pero esas ideas, uno puede tener ideas sembradas, pero no solamente se trata de ideas sembradas, se trata de ideas, de actitudes, de prácticas, de modo de hacer las cosas. He concluido. Gracias, Robert, y los que participaron. Comento dos comentarios del chat. ¿Cómo distinguir los espacios de participación para la evangelización y la promoción de relaciones sociales y no caer en el mero sensacionalismo, actividad, participación y de allí cero o nada? El padre Robert hablaba de esas miradas erráticas que socialmente tenemos de los jóvenes, y en efecto es una de las principales barreras que debemos superar como adultos, asesores y acompañantes. Considero que es el punto de partida para promover un trabajo juvenil más humanizador, que nos acerque a sus realidades y nos permita ofrecerles verdaderos espacios de participación. Agradecida con el padre Robert por compartir su experiencia y los valiosos aportes de su investigación. Y el último, efectivamente, la inmediatez en nuestros jóvenes exige resultados prontos de cambio de vida en nuestros grupos, y se nos olvida la profundidad del proceso, y el proceso requiere de tiempo. Sí. No sé si quieras comentar esos tres para ir cerrando ya. Sí, voy a comentar dos. La sociedad del espectáculo. Hay un pensador francés, no sé cómo se pronuncia, el nombre es un poquito raro para mí pronunciarlo. Hay un pensador francés que habla de la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo es la sociedad que se relaciona y se desarrolla a partir de la imagen. Y es una imagen que está divorciada de la vida concreta de la gente. Piense usted en todas las personas que usted ha llevado a la olla solidaria, que se toma una foto dándole comida a un niñito, pero su experiencia vital en la olla solidaria fue muy pobre. Porque no mostró empatía, no mostró cariño, no mostró compromiso ético, sino que fue una persona a tomarse la foto, ¿sí? Esa es la sociedad del espectáculo, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros ofrecemos espacios para eso. ¿Por qué? Porque es lo que culturalmente se valora, la imagen, ¿sí? Entonces nosotros a veces construimos espacios en los cuales priva la imagen vacía, en los cuales priva el símbolo vacío,
en los cuales priva la música vacía, la oración vacía, en tanto que no está amarrada con cuestiones de la vida, con experiencias vitales y fundamentales de los jóvenes. Esa es la gran tentación que nosotros, a la cual nosotros cedemos por las presiones culturales, porque estamos en una sociedad en espectáculo. La política es espectacular, la economía es espectacular, y las religiones también son espectaculares. A veces las religiones de corte pentecostal son propuestas que caen en ese tipo de dinámicas espectaculares, porque lo que se busca son emocionalidades, y esas emocionalidades no están amarradas con experiencias vitales centrales. No son experiencias hermenéuticas, como dice Gadamer. En ese sentido, se trata de que la foto, la música y las experiencias estéticas, emotivas, tengan un asidero experiencial, tengan un asidero existencial, ¿sí? Que la foto muestre la empatía que yo realmente tuve y establecí con esa persona enferma cuando le fui a llevar una oración. Que la foto realmente muestra una experiencia personal que yo tuve. Eso es lo que nosotros debemos acompañar. A veces cuando impulsamos procesos de evangelización de masas, caemos en la sociedad espectacular. Y con eso decimos, hemos logrado los objetivos del campamento, hemos logrado los objetivos de la convivencia, porque los chicos lloraron, ¿sí? Pero no es un lloro que tiene que ver con un lloro emotivo, circunstancial, que se contagió, pero no tiene que ver con, bueno, estoy llorando porque yo efectivamente tengo que pedirle perdón a mi mamá. Estoy llorando porque efectivamente me siento perdonado por Dios. Estoy llorando porque efectivamente encontré la pregunta, ¿a quién soy? Entonces, las propuestas espectaculares siempre son una tentación para nosotros. Las redes sociales la redundan muchísimo. El asunto de la inmediatez. Esto tiene que ver con datos socioculturales, el asunto de los millennials, el asunto de los nativos digitales. Bueno, en el mundo digital se participa y se obtienen resultados lo más pronto posible. Entonces, esas participaciones nos modelan de una u otra forma a tener expectativas inmediatas. Pero también es porque los jóvenes son naturalmente ansiosos, porque los jóvenes naturalmente, por su proceso evolutivo, todavía la vida no les ha enseñado que las cosas tienen un itinerario, una peregrinación. En ese sentido hay que ser comprensivo y no hay que demonizar. Como todos ustedes bien saben, mucho más que yo, con los jóvenes hay que tener muchísima paciencia, muchísima sabiduría y astucia para plantearle los asuntos. Uno lo invita a cuestiones inmediatas sabiendo que están implicados en procesos mucho más serios. Muchísimas gracias, Robert, de verdad, por toda tu participación inicial y luego por cada uno del tiempo dedicado a responder las inquietudes y observaciones de todas las personas. Bueno, para ir cerrando, le voy a dar la palabra a Alejandro para que pues haga el cierre de la sesión y de este encuentro previo a nuestro diplomado. Buenísimo, muchísimas gracias, Robert. De verdad que muy enriquecedor tu compartir. Le voy a pedir a todos que en un momentico podamos colocar la cámara, solamente la cámara, para que podamos tomarnos una foto, ¿sí? Vamos a colocar las cámaras y poder tomar una foto bueno, para tener una foto de esto, lo que ha sido nuestro encuentro en estos días, ¿sí? Entonces pongamos una cámara, no importa que estemos un poco espelucados, no se preocupen, eso forma parte de la cuarentena, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos poner una cámara, yo les aviso, voy a sacar 2 fotos, ¿sí? Entonces, de allí vamos a ver, yo les aviso cuando voy sacando la primera foto y después cuando saco la otra foto, para que todos estemos listos, ¿sí? Vamos a ver si terminamos todo de colocar la foto. Este fotógrafo tarda. ¿Ah? Bueno, y también podemos hacer un signo, lo que quieran, podemos ponernos así, una pinta alegre para que no se crea que somos una cuerda de aburridos también los asesores. ¿Ah? Los modelos son los que tardan.
Bueno, voy a sacar una primera foto, a ver, y se está terminando de conectar algunos, muy bien. Vamos a esperar. Y aquí dice que tu ancho de banda es muy bajo. No sé cómo vas sí. a tomar fotos. Me voy sacando la primera foto, a ver. Muy bien, vamos a ver en la segunda página, vamos a sacar otra foto. Tengan paciencia que bueno, que estas son cosas técnicas que... Oye, si tú eres un fotógrafo, me imagino muy exquisito. Excelente. Oye, muchísimas gracias, ¿verdad? A todos. Nos gustaría muchísimo realmente nos pudieran dar su feedback de lo que ha sido este encuentro previo este encuentro introductorio de lo que ha sido el diplomado de estos 3 días. Lo pueden hacer a través del chat que hemos abierto, o sea, que puedan comunicar, bueno, lo que han sentido, lo que les ha parecido, pueden subrayar las ideas que les han impactado, las participaciones que han para ustedes sido significativas, para nosotros es de mucho valor también para ir evaluando y midiendo, pues obviamente lo que va siendo esta experiencia, y efectivamente pues queremos esa interacción y ese feedback con ustedes, ¿no? Me parece genial pues todo el entusiasmo. Yo sé que el internet ha jugado en contra pues para que muchos estuvieran presentes pues en todos los encuentros. Lo entendemos perfectamente y ya saben que a través del chat vamos a compartir pues el link del video. Estoy conversando con Ani también para compartir no solamente el link del video, sino también los audios, ¿sí? Entonces, para aquellos que tengan dificultad también de entrar al link del video por la conexión de internet, también van a contar entonces con los audios de las diferentes exposiciones que tuvimos estos días y participaciones, ¿sí? Entonces, bueno, contamos con esa interacción genial de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por habernos encontrado durante estos días y haber estado compartiendo con nosotros pues en este primer encuentro introductorio, ¿no? Ya saben que la próxima semana, bueno, empezaremos, ya lo hemos empezado a hacer, pero a compartir los links, los usuarios y las contraseñas para entrar en la plataforma Moodle. Vamos a generar una especie de instructivo para aquellos que un poco quieran familiarizarse un poco más dentro de la plataforma, y vamos de alguna forma, ya saben que a partir del 15 de junio pues comienza, digámoslo así, oficialmente la primera semana del diplomado, o sea que donde van a estar los materiales expuestos en la plataforma, y bueno, ya saben que es importante, va siendo importante en la participación de este diplomado, la interacción en el foro, ¿sí? Y bueno, la idea es que nos mantengamos en constante comunicación ante las dificultades, preguntas, etcétera, y bueno, vamos caminando en ese sentido. Bueno, no sé si Saritza tiene una palabra, que Saritza había de alguna forma también... bueno, aquí Saritza y José juntos, rompiendo la cuarentena. Estamos en la calle, así que saludamos rapidito por la seguridad de todos. De verdad que agradecerles, decirles que estamos muy contentos con pues todo lo que se ha conversado, lo que se ha compartido, y sobre todo que estos encuentros no queden acá, sino que ha sido una reflexión tan buena que ha provocado pues mucha reflexión, y que sé que darán muchos frutos. Hoy con lo que conversaba el padre Robert acerca de observar la realidad, también pues nos venía a la mente el programa Jóvenes para una Nueva Sociedad, que tiene su observatorio de la realidad, y cómo también desde las diferentes instancias poder impulsarlo, poder anclarlo a la realidad que vive cada instancia, y pues desde ahí generar grandes reflexiones y acciones con los chamos, pues. Qué bueno que esos espacios que se estén brindando ahorita sean para el fortalecimiento de las acciones de cada una de las instancias de Pastoral Juvenil. Este abreboca que se está dando para el diplomado va a apoyar mucho en lo que viene, pues. Y yo creo que es una experiencia genial de red, que yo creo que es potentísima. Aquí están todos los asesores de Pastoral Juvenil de Venezuela, está la gente, hay gente del movimiento Huella, hay gente de la Pastoral Vocacional de la Compañía de Acción Venezuela,
y en fin, o sea, es una experiencia enriquecedora de iglesia, de carisma, hay religiosos, hay laicos, sacerdotes, o sea, que de verdad, pues, esto puede ser una cosa súper potentísima. Yaritza, ¿algunas indicaciones prácticas que tengas para los asesores? Sí, bueno, comentarles que esta tarde seguimos con la escucha activa para los asesores, que ya nos estaremos comunicando con ustedes y con los que pueden estar. Y lo segundo es que mañana tenemos nuestro día de compartir con algunas ponencias, mensajes con los obispos de la comisión. Entonces, bueno, la cita es de igual forma mañana a las 10 también por Zoom. Les enviaremos el link para conectarnos en esa primera hora con Monseñor Josu, y luego para la tarde, que son las dos específicas, por decirlo así, por Zoom, con Monseñor Trino, secretario permanente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Romero y Monseñor Carlos también han querido hacerse parte y pues ya estarán mandando sus mensajes, los cuales presentaremos mañana. Buenísimo. Bueno, buena gente, buen provecho. Que les vaya muy bien y agradecidos enormemente por estos 3 días, ¿vale? Cuídense y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Vale, hasta luego.